Buenos días o buenas tardes, mi nombre es David Canca y voy a presentar la ponencia An Efficient Heuristic Approach for Multi-Drop Trackdown Routing Problems para la reunión Ingeniadron 2021. Es un trabajo realizado junto con mis compañeros Pedro Luis González, José Luis Andrade Pineda, Marcos Calle y José Miguel León Blanco. Las muestran la motivación para este trabajo, así como el estado del arte. Dado que no hay demasiado tiempo para grabar el vídeo, pues voy a pasar un poco por encima sobre estas transparencias. Entonces, decir simplemente con el auge en la utilización de drones para distintas funcionalidades, por ejemplo en el campo de la logística, pues para la entrega de bienes, productos a clientes, ¿no? Y en muchos otros campos, medicina, en misiones de reconocimiento, de supervisión, etc. Y en concreto este tema en el cual nos planteamos diseñar una ruta que debe visitar a un conjunto de nodos que podrían ser clientes de forma cooperativa entre un vehículo en tierra, que en general le vamos a llamar camión o truck en la presentación, y un dron. De manera que el dron y el camión tienen que visitar todos los nodos comprendidos entre un nodo origen y un nodo destino, como se muestra en esta gráfica, entre el nodo 0 y el nodo 9, y de forma que algunos nodos sirven de unión entre las rutas del dron y del camión, dado que la batería del dron es limitada y por lo tanto es necesario definir o calcular algunos nodos que van a actuar como puntos de sincronización, en donde el dron gana una batería de repuesto completamente cargada, ¿vale? Los trabajos iniciales que rentan este tipo de problemas, pues nos vamos a referir fundamentalmente a los dos trabajos iniciales de Murray, en donde aborda un problema en serie y un problema en paralelo. Existen más trabajos cooperativos dron-camión, pero la diferencia fundamentalmente cuando desarrollamos este trabajo respecto a lo que existía en general en este tipo de problemas, o bien la ruta del camión estaba predefinida, o bien, como se observa en la figura que aparece en el centro de la imagen, una vez que el camión está realizando la ruta, los movimientos del dron se restringen a un solo cliente, a un solo nodo, ¿vale? Son viajes de ida y vuelta entre dos nodos consecutivos del camión. Y nosotros nos planteamos diseñar un problema abierto, en el sentido de que la ruta del camión es desconocida, y permitiéndole al dron realizar varias visitas en una misma ruta entre dos sincronizaciones. En ese sentido se trata de un problema nuevo en el momento en que desarrollamos este trabajo, y vamos a ver a continuación es, de manera muy breve, muy por encima, el modelo matemático que soporta este problema. Hay que decir también que, dado que es un modelo complejo, que existen sincronizaciones desconocidas, en puntos desconocidos entre el camión y el dron, en la literatura científica no es fácil encontrar modelos matemáticos que permitan resolver o modelar de manera exacta este problema. Entonces, esta formulación también es original. Concretamente, vamos a usar un grafo definido por un conjunto de nodos n y un conjunto de arcos dirigidos, dos nodos diferentes que van a actuar como origen y fin de la misión o del reparto, y los conjuntos delta más y delta menos, que representan los nodos accesibles desde el nodo i. Como parámetros tendremos la carga de la batería de los drones expresada en unidades de tiempo, y los tiempos de viaje entre los arcos que unen los nodos, tanto para el camión como para el dron, que vamos a suponer que son diferentes. Y como variables, pues tenemos un conjunto de variables que representan
la utilización de un arco concreto, el arco IJ, por el camión, que serían las variables U, las variables V exactamente igual, son variables binarias que tomarán valor 1 si el arco IJ está atravesado por el dron, y luego unas variables de tipo continuo que representarán el tiempo de salida del nodo I, el menor tiempo posible de salida del nodo I, y dos variables B, que vamos a llamar B sub I menos I más, que representan la medición de la actual carga de la batería antes y después del nodo iésimo. La función objetivo del problema consiste en minimizar el tiempo de llegada al nodo final, y para ello vamos a tener un conjunto de restricciones que permiten definir el camino que sigue el camión, otro conjunto de restricciones que permite definir el camino que sigue el dron, y un conjunto de restricciones que garantizan que todos los arcos del grafo uniendo los nodos son recorridos, ¿vale? Dicho de otra manera, que siempre, o que todos los nodos son visitados, bien por el camión o bien por el dron. Además, vamos a tener un conjunto de restricciones de sincronización que son complejas, de tipo disyuntivo, y luego finalmente un conjunto de restricciones que permiten realizar de forma genérica el cálculo de la batería disponible a la entrada y la salida de cada uno de los nodos del problema. Comentar brevemente que en comparación con otros problemas de la literatura, como el problema del viajante, el TSP, o bien como el problema del Permutation Flow Shop, el espacio de búsqueda de soluciones del problema que estamos abordando, de este problema cooperativo track-drone de reparto, pues es muchísimo más grande. Entonces, en esta tabla se muestra para los modelos no restringidos el tamaño o el cociente entre el tamaño de nuestro problema y el tamaño del flexible del Permutation Flow Shop y del TSP. Entonces se puede observar cómo incluso para un número de nodos muy pequeñito, el tamaño de la región de búsqueda de soluciones en el problema que estamos abordando es enormemente mayor que en el caso de ambos problemas. Comentar cómo se codifican las soluciones del problema utilizando dos vectores, un vector que representa cada uno con una longitud, y el vector pi sub t con la longitud igual al número de nodos del problema, y codificado con 0, 1, 2 dependiendo de si el nodo es visitado exclusivamente por el camión, exclusivamente por el dron, o si se trata de un punto de sincronización, y luego un segundo vector pi sub s que nos define la secuencia o el orden en el que son visitados los nodos. Como es un problema complicado en el sentido de que se debe de respetar que para cualquier ruta desconocida el consumo de batería del dron tiene que ser menor o igual que la capacidad, lo que vamos a hacer a la hora de modelar esta restricción, a la hora de trabajar con distintas soluciones, es penalizar el hecho de que una solución incumpla la restricción de capacidad. En ese sentido, como vamos a usar una heurística, lo que haremos será, cuando dispongamos de una solución no admisible, penalizar el valor de la función objetivo. Esperamos que de esta manera el algoritmo vaya desechando las soluciones que no son buenas, y en concreto todas aquellas que no son admisibles. Asumimos distintas velocidades entre camión, distintas velocidades entre dron y camión, y vamos a usar el cociente alfa para penalizar, ese cociente alfa, que es la velocidad del dron partido por la velocidad del camión, para penalizar en la función objetivo esa desviación de la restricción de capacidad de batería. Ahora, para el problema ya una vez codificado, volvemos a comparar respecto del Permutation Flow Shop el tamaño de la región de admisibilidad, o sea, del conjunto de soluciones del problema, y observamos que para el caso de, por ejemplo, 10 nodos,
el tamaño de nuestra región de admisibilidad es 72,9 veces mayor que el del Permutation Flow Show. Y para el caso de 20 nodos, por ejemplo, es del orden de 1 millón de veces mayor, ¿vale? Se trata de un problema complejo y ahora pasamos a brevemente cómo se resuelve. En el caso concreto del problema que nos ocupa, hemos optado por una heurística de tipo Iterated Greedy. Esta heurística básicamente consiste en encontrar una solución inicial que sea buena al problema, hemos llamado a esa solución pi, y luego repetir de manera iterativa 3 procesos: una deconstrucción de la solución, una reconstrucción de la solución y una búsqueda local combinada. Para poder no quedar atrapado en soluciones mínimos locales, se utiliza la posibilidad de aceptar con cierta probabilidad soluciones que sean peores que la actualmente encontrada o la que es candidata. Y para ello se utiliza un algoritmo de tipo recocido simulado que está gobernado por una temperatura que permite que va decreciendo a lo largo de la ejecución del algoritmo y que afecta a la probabilidad de selección de soluciones malas, de manera que esta probabilidad se va disminuyendo conforme avance el algoritmo. En cuanto a la búsqueda de la solución inicial, en la literatura, en algunos casos lo que hacen es partir de una solución inicial resolviendo un TSP para el caso del dron. Nosotros hemos optado por utilizar inicialmente un TSP o resolver primero un TSP utilizando exclusivamente el camión. Una vez hecho eso, lo que se hace es incorporar la restricción de capacidad de batería de los drones e intentar añadir o modificar o sustituir algunos de los tramos recorridos por el camión mediante el dron. Una vez hecho esto, añadiendo esos arcos que son admisibles, o sea que respetan las limitaciones de capacidad de la batería, se computa un camino mínimo entre el origen y el fin, el nodo origen o inicio del proceso de reparto y el nodo final. Respecto de las fases de deconstrucción y de reconstrucción, lo que hemos hecho en el caso de la deconstrucción es seleccionar aleatoriamente varios de los elementos del vector pi sub s y realizar un swap, o sea, un cambio en el orden de esos elementos. Y en el caso del mecanismo de construcción, lo que se hace es una búsqueda local, donde a partir de una solución, como se observa en la transparencia, lo que se hace es seleccionar aleatoriamente uno de los elementos del vector pi sub t y probar en él las diferentes combinaciones en cuanto al estado del nodo, es decir, que ese nodo pase a ser solo visitado por el camión, solo por el dron, o se convierta en un nodo de sincronización. Finalmente se realiza un último paso que consiste en una búsqueda local combinada que permite mejorar la solución obtenida. Una vez hecho esto, pasamos al estudio computacional. Lo que hemos hecho es tomar un conjunto de instancias de la literatura y modificarlas de manera que hemos considerado tres conjuntos diferentes de problemas: aquellos en donde los nodos están repartidos de manera uniforme o bien están dispuestos de manera que existe un centro o dos centros, o sea, los nodos del grafo están en torno a dos posiciones. Hemos asumido una batería constante para el dron proporcional al tiempo de viaje total del dron. Y luego todos los experimentos se han resuelto utilizando como criterio de determinación o bien 600 segundos o bien 50 iteraciones del Iterated Greedy. Y finalmente, como medida de bondad de las soluciones, hemos usado el porcentaje de desviación relativo respecto de la mejor solución encontrada. Estos problemas hemos dividido en distintos grupos, en 12 grupos, dependiendo del tamaño del problema, para problemas de tamaño pequeño con 5 hasta 10 nodos, o problemas grandes, medianos y grandes, desde 20 a 250 nodos.
En el caso de los problemas pequeños podemos resolverlos de manera exacta utilizando un solver comercial, en este caso Gurobi, y programando el modelo usando las API de Gurobi utilizando el lenguaje Python. En total hemos resuelto 1080 problemas de optimización, 10 problemas para cada uno de los 12 tamaños de problema, variando alfa, la relación entre las velocidades del dron y del camión en 1, 2 y 3, y considerando esos tres tipos de escenario: uniforme, con un centro y con dos centros. Y luego para la heurística lo que hemos hecho es replicar 10.000 veces cada una de estas 1080 instancias, resolviendo un total de 10.800. Aquí se puede observar para uno de los casos, en el caso en que el problema es uniforme y alfa vale 1, es decir, suponiendo una velocidad parecida, igual en este caso entre dron y camión, pues que hemos dividido también estos problemas en dos posibilidades, que es utilizar una solución inicial o no utilizar una solución inicial. En el caso de la solución inicial, lo que suponemos es que todos los nodos son visitados por el camión, y este cálculo de la solución inicial se limita a 1800 segundos. En el caso en que no se considera una solución inicial, de manera exacta, solamente hemos podido resolver problemas hasta 20 nodos, con un gap de optimalidad muy malo, en torno al 87%, después de 24 horas de computación. En el caso en que se proporciona una solución inicial, sí hemos conseguido obtener soluciones para todos los problemas, pero por ejemplo para problemas de tamaño 50 a 250 no se ha conseguido ninguna mejora respecto de la solución inicial, como se puede ver en la columna Number of Improved Solutions. Y en la tabla de abajo mostramos el valor de la función objetivo y la mejor solución obtenida por el solver, la mejor función objetivo considerando solo camiones, y la mejor solución obtenida por el solver, ¿vale? Que solamente en el caso del 20 nodos pues se obtiene una mejora. ¿De acuerdo? Luego también para la heurística, en 60 segundos el valor obtenido de la solución inicial, el valor obtenido para la mejor solución obtenida con la heurística en 60 segundos, y el tanto por ciento de diferencia entre la solución de la heurística y la solución del modelo. Y ahora ya en la tabla dejamos la heurística funcionar durante los 600 segundos o 50 iteraciones, y se observa cómo en el caso de problemas pequeños se consiguen en tiempos muy pequeños obtener soluciones óptimas en muchos de los problemas. Y luego en el caso de los problemas de tamaño grande, mediano y grande, de 20 a 250, pues no podemos evaluar la calidad de la solución respecto del óptimo, pero sí hemos visto o podemos ver cómo la solución va mejorando y se obtienen soluciones razonables, pudiendo resolver el problema que en el caso del modelo exacto pues es imposible, incluso después de un día entero de computación, mejorar la solución inicial. Se muestran aquí algunos ejemplos resueltos de estas múltiples instancias que hemos resuelto para el caso de 20 nodos, para el caso con una distribución uniforme, para el caso de 100 nodos, en la siguiente transparencia para el caso de 250 nodos. Finalmente, para comprobar si la heurística se comporta bien en los distintos tipos de escenarios, pues lo que hemos hecho es un análisis estadístico, concretamente un test de Kruskal-Wallis, para ver si la mejora respecto de la mejor solución encontrada, o sea, el porcentaje relativo de desviación, se ve afectado bien por el tipo de escenario uniforme o bien por la relación que existe entre las velocidades del problema. Y lo que hemos obtenido es que no podemos rechazar la hipótesis nula de que el RDP es exactamente el mismo en ambos casos, es decir, que la heurística se comporta bien independientemente del tipo de escenario.
finalizo con las conclusiones. Básicamente hemos resuelto un problema de ruteo con un tándem formado por un camión y un dron, en el que se parte de un punto, se tiene que llegar a otro punto de un conjunto de nodos, que son los nodos a visitar. Todos los nodos tienen que quedar visitados, y hemos construido el modelo matemático del problema. Hemos podido resolver este modelo de manera exacta en problemas pequeños. En problemas grandes es totalmente imposible en un tiempo de computación de 24 horas. Hemos desarrollado una heurística de tipo iterative para poder resolver el problema, y obtenemos en relativamente corto tiempo soluciones a este problema tan complicado. Como futuras extensiones queremos extender el problema a múltiples camiones y múltiples drones, y incluir otras suposiciones un poco más realistas en cuanto a la capacidad, la carga del dron, la velocidad, el consumo no lineal de la batería del dron, y luego finalmente pues el desarrollo de otro tipo de procedimientos de resolución, tanto para la solución inicial como nuevas heurísticas que permitan resolver este tipo de problemas. Muchas gracias por su atención, y con esto finaliza la presentación de esta ponencia.